Zona Saludable, un programa a la salud de los hombres. Pues esta mañana agradezco su presencia en el programa al doctor Alberto Ibarra. Él es médico especialista en ginecología y obstetricia. Hoy en día, como usted bien lo comentaba, parece que la indicación de la operación cesárea es un capricho. Es un capricho y hay que recordar que, como toda cirugía, debe estar supeditada a una indicación médica con bases científicas sólidas, ¿de acuerdo? De tal suerte que nosotros no podemos realizar la operación cesárea a libre albedrío nada más por un capricho. Permítame remontarme un poco a estadísticas. Se dice que el indicativo o el indicador ideal con respecto a la operación cesárea es que en los países el 15% de los nacimientos sean por cesárea. ¿De acuerdo? Países europeos andan oscilando entre el 10 y el 15% de los nacimientos por operación cesárea. Canadá, Estados Unidos andan alrededor del 20% y nosotros este año en el estado de Jalisco andamos prácticamente al 50%. Al 50%. Es mucho. Es mucho. Obviamente se está convirtiendo en un problema de salud pública porque obviamente una operación cesárea no es, como dicen por ahí coloquialmente, enchilame estas gordas, Antonia. Tiene sus que veres, tiene sus potenciales riesgos, incluso letales. Muchas ocasiones. Entonces hay que hacer un escrutinio bien minucioso respecto a cuáles son las reales indicaciones de cesárea. Otra situación importante es que nosotros como médicos somos quienes, en base a la literatura, a los conocimientos que se están actualizando día con día, a medicina basada en evidencias, debemos de orientar a nuestras pacientes respecto a cuál es la vía de nacimiento idónea respecto a las características inherentes al embarazo de cada paciente. De tal suerte que la paciente, recordando del decálogo del derecho de los pacientes, de manera libre e informada puede acceder al parto vaginal o bien a la cesárea, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente va a ser una decisión de la madre, porque si yo le planteo la necesidad de una cesárea a una paciente y ella la rechaza, yo no puedo obligarla a hacer una operación cesárea. Por eso es bien importante la comunicación y ese vínculo y esa información que estamos generando el día de hoy. Sí, y es importantísimo eso que tú comentas, Alberto, porque nos enfrentamos, el ejercicio médico, y ustedes los ginecólogos y obstetras, se enfrentan también a ciertas creencias, a ciertas situaciones de peso moral grandísimo que tienen que ver con las cuestiones familiares, con las cuestiones sociales. Por ejemplo, parirás a tus hijos con dolor. Entonces, oiga, señor, y hay un sufrimiento fetal, es necesario hacer una cesárea. Decir, no, por favor. Yo he encontrado señoras que dicen, ¿cómo te hicieron cesárea? No, debiste de haberla rechazado porque tu función de ser madre es parir con dolor. Y eso ya raya en una situación de no salud. Claro, yo creo que todos los extremos son malos y tanto apostarle 100% al parto o 100% a la cesárea. Hay que lograr un equilibrio, pero en base a conocimientos científicos. Existen indicaciones absolutas y relativas de operación cesárea. Cuando nosotros nos enfrentamos en nuestra práctica cotidiana con alguna paciente que por indicación materna, fetal o de ambos se requiere 100% una operación cesárea para salvaguardar la integridad del binomio, pues debemos de proceder en consecuencia, ¿de acuerdo? Por enumerar algunas, una pelvis estrecha, una paciente de talla pequeña, una paciente cuya estructura ósea no permite un parto que no sea traumático para el producto. Incluso hay que recordar que anteriormente las pacientes se morían, incluso fallecían por partos obstruidos. Antes de que existiera la operación cesárea había un elevado índice de mortalidad materno-infantil, de tal suerte que la operación cesárea se viene a estandarizar como una herramienta que tenemos a la mano para poder garantizar o salvaguardar la salud de nuestras madres y nuestros bebés. Alrededor de 1895, el 85% de las pacientes sometidas a parto por cesárea fallecían sobre todo porque no había avances en cuanto a acto anestésico, porque no había la suficiente asepsia y antisepsia del material quirúrgico, porque no había un conocimiento pleno de la anatomía y de la técnica quirúrgica. Hoy en día, gracias a los avances científicos, pues eso lo dejamos de lado. Obviamente las complicaciones mortales o letales asociadas a un parto por cesárea ya no son las mismas en proporción que se presentaban hace 100 años. No obstante, hay que recordar que un parto por cesárea siempre tendrá un poquito
más de riesgo de hemorragia, de lesión de órganos o incluso de infección, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, esta indicación absoluta, como es la estrechez pélvica, en donde se manifiesta una desproporción entre el tamaño de la pelvis y el tamaño del bebé, o sea, ¿cómo nos podrías explicar, doctor, el canal de parto? ¿Sí? O sea, el bebé tiene 9 meses que está, pues está gestándose, pero al llegar al final de su gestación, el bebé tiene que seguir por un camino. ¿Cómo está eso? Porque luego nos dicen los ginecólogos, Claro. ¿ya está encajado o todavía no? Una situación muy clara es un embarazo, un producto que llega al término, que son 39, 40 semanas, y el bebé no está encajado en pelvis, es decir, no ha descendido la presentación cefálica. La presentación es la parte que se aboca a la vagina, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la presentación cefálica no ha descendido, pues es muy ominoso de una desproporción cefalopélvica. Es decir, si el bebé no tiene suficiente espacio para encajarse, para descender, no cabe. Ya es un primer foco, un primer foco de alerta que se nos prende. Nosotros valoramos ciertos estrechos anatómicos de la pelvis. Lo más relevante o quizá lo más importante es lo que nosotros denominamos el conjugado obstétrico, que es la distancia entre el promontorio, entre el borde posterior del sacro y el pubis. Debe de ser por lo menos de 10 centímetros y medio. Entonces, nosotros valoramos previo a la resolución del embarazo la calidad, el espacio, la dimensión que nos ofrece la pelvis, y obviamente si nosotros, en base a hallazgos clínicos o al peso estimado por el ultrasonido, identificamos un bebé de 3,800, 4 kilos, con una pelvis que es límite, pues obviamente sería un acto negligente someter a la paciente a un trabajo de parto que nosotros sabemos que va a ser infructuoso. Esa es una de las indicaciones de parto por cesárea. No obstante, hay otras. Y otras indicaciones desde el punto de vista fetal que son muy importantes, son bebés que vienen con algún tipo de sufrimiento. Nosotros sufrimiento fetal nos referimos a una disminución en la oxigenación, una disminución en la perfusión sanguínea de nuestro bebé, que obviamente hace que merme su capacidad o sus reservas ante el estrés de un trabajo de parto. Entonces, cuando nosotros identificamos un sufrimiento fetal, debemos de proceder a realizar la operación cesárea. Existen algunas otras indicaciones como un embarazo gemelar. Anteriormente se atendían partos por gemelos, pero había un elevado índice de mortandad en los productitos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por la mala posición incluso de los bebés. Un bebé que viene sentado, un bebé que viene atravesado, no puede nacer por parto, debe de ser sometido a una operación cesárea. ¿De acuerdo? Esa es otra de las indicaciones que tenemos. Hay otras indicaciones muy serias, como por ejemplo que la placenta se desprenda. Es decir, la placenta es como una ventosa que se adhiere al útero. Si esa placenta se desprende prematuramente, ocasiona un sangrado, una hemorragia que puede poner en riesgo a la mamá y al bebé, y hay que proceder a hacer una operación cesárea. Es decir, normalmente la placenta se debe de desprender ya que nació el bebé. Justamente, nosotros tenemos 3 fases en el trabajo de parto. Es dilatación y borramiento, es decir, toda esa etapa en la cual la paciente empieza con contracciones y el cuello del útero empieza a dilatarse. Existe la fase expulsiva, que es el nacimiento del bebé, y posteriormente es el alumbramiento cuando ya sale la placenta. Una vez que el bebé ha sido evacuado, nosotros tenemos que evacuar la placenta. Porque muchas veces dices, viene el alumbramiento a la salida del bebé, pero no, ese es el nacimiento, es la expulsión del bebé. El alumbramiento de la placenta. Y después, posteriormente, nace o sale la placenta, que es en el momento en el que se debe de desprender. Cuando la placenta se desprende, cuando el bebé todavía no ha nacido, ¿qué riesgos hay para la paciente y para el bebé? Para la paciente, la mamá y para la mamá, el riesgo más importante es una pérdida masiva de sangre. Que se desangre. Y obviamente una pérdida masiva de sangre puede condicionar incluso una muerte, muerte materna. Obviamente pueden haber problemas serios en coagulación por la pérdida sanguínea. El útero puede infiltrarse, nosotros llamamos infiltrarse, que es un útero que se llena de sangre, y hay que retirarlo. Muchas veces si ese útero ya está infiltrado, lo que nosotros denominamos útero de Cuvelier, tenemos que hacer histerectomía. Porque ya no se contrae. Ese útero jamás se va a contraer y va a condicionar una hemorragia severa. Y el bebé, si nosotros no extraemos oportunamente un bebé que haya tenido un desprendimiento de placenta, el bebé puede fallecer en corto plazo. ¿Por falta de oxigenación? Por falta de oxigenación, así es justamente. Esa es otra de las indicaciones que existen de cesárea. Alguna otra indicación pudiera tratarse, no sé, de alguna infección activa viral en canal vaginal. Si nosotros tenemos un herpes activo a nivel vaginal,
al momento de que el bebé pasa por el canal de parto puede tener una infección y puede tener una neuroinfección, o sea, puede tener consecuencias muy desagradables en su salud. Y aquí me gustaría hacer una puntualización. El hecho de que a una paciente le hayan comentado que es portadora del virus del papiloma humano, no indica la cesárea. Okay. En nuestro medio es muy prevalente el virus del papiloma humano, entonces la infección por virus del papiloma humano no indica la cesárea, salvo que esa infección por virus del papiloma humano condicione formación de condilomas, que son verrugas, que obstaculicen la salida del bebé. Esa sería la indicación, pero virus de papiloma humano como tal no es indicativo de cesárea. Correcto. Es importante eso, doctor, porque se siguen generando todavía muchas ideas y falsas ideas o de una información no muy precisa respecto al virus del papiloma humano. Entonces, tenemos como otra indicación el que haya una enfermedad activa en el canal de parto. De tipo viral, por ejemplo, como el herpes. Como el herpes. ¿Hay alguna enfermedad sistémica, por ejemplo, alguna cardiopatía? Claro. Hay algunas condiciones maternas que de hecho incluso contraindican el embarazo. Aquí me gustaría hacer un paréntesis bien importante para invitar a nuestras radioescuchas que padecen alguna enfermedad seria, que se asesoren respecto a los riesgos reproductivos asociados a su condición. Por ejemplo, pacientes que tienen el síndrome de Marfan, que es un defecto en la formación de la colágena. La colágena es una proteína que se encuentra en los vasos sanguíneos. Eso ocasiona una debilidad muy importante en los vasos sanguíneos y ocasiona los denominados aneurismas. Entonces son pacientes que si se embarazan, el 100% fallecen. Pacientes con hipertensión pulmonar, con una falla cardíaca, cardiopulmonar, la gran mayoría fallecen. Pacientes, por ejemplo, que han sido sometidas a un trasplante renal, pues hay que asesorarse bien si es idóneo u oportuno tener un embarazo. Pacientes con insuficiencia renal, pacientes con insuficiencia hepática. Necesitamos nosotros sentar las bases de cuál es la condición idónea para que se geste un embarazo. Entonces, si nosotros tenemos algunas condiciones maternas que afectan la salud importantemente de la paciente, pues en definitiva muchas veces la cesárea se erige como la vía de nacimiento más segura, toda vez que el parto vía vaginal puede desencadenar otro cierto tipo de situaciones desagradables o nocivas en la paciente. Bien, entonces recordar que las indicaciones de cesárea siempre estarán evaluadas por el médico ginecobstetra en función de la mejor opción, tanto para la mamá como para el nuevo bebé que va a nacer y que nazca precisamente en las mejores condiciones. O sea, cuidado con esta situación de que pues mejor la opero porque me voy a desvelar y en lugar de estar ahí toda la noche en trabajo de parto, pues mejor la